A ver, yo les voy a hablar no solo como economista, sino también como alguien que hace más de 15 años que está trabajando en temas de economía y la salud. Así que lo que nos parece clave es no solo ver la parte económico-financiera, y que ahora vamos a analizar en detalle, sino también presentarles algunas de las ideas que hoy en día rigen en el mundo en esto de que se llama la Asociación de Economía de la Salud, tanto en Latinoamérica como en Argentina, Uruguay, Paraguay, etc. El- lo que vamos a ver ahora es un poco este enfoque de economía de la salud, 2 minutitos, y después vemos la ubicación del CASMU dentro del escenario económico uruguayo y su situación económico-financiera, que es la clave de dónde están las posibles razones para mejorar su posicionamiento. En general nosotros en Economía de la Salud hablamos de la macrogestión, que es la gestión del ministro de Salud, la gestión sectorial, la gestión meso, que es la gestión de las organizaciones, y la gestión micro, que sería la de los médicos capitalizadores, como decía recién el doctor Juan José Arriosa. Bueno, les podría presentar toda la parte de macroeconomía, que es la parte de aquí arriba, la gestión de las organizaciones como las del CASMU, que está pintado en verde aquí, y si no, la gestión al lado de los pacientes, que es la que desarrollan ustedes, que llamamos la microgestión. ¿Cuáles son las claves de esto? En la macroeconomía, muchos de ustedes ven que, por ejemplo, la variable dólar es una variable clave donde están relacionados los insumos, por ejemplo, que ustedes reciben, los medicamentos, los fármacos, pero también está relacionado con las deudas que tiene el CASMU, algunas de ellas están en dólares. Entonces el nivel de endeudamiento, según la evolución del dólar, puede ser más o menos complicado. Por lo que pudimos ver, en el primer semestre del año el dólar se quedó relativamente tranquilo, relativamente quieto, entonces ahí el CASMU tuvo que pagar menores intereses y fondos para cubrir su deuda en dólares. O sea que toda la macroeconomía, que es la que está pintada acá en amarillo, es importante. Toda esta parte en verde es la macro y la mesogestión. La macrogestión sería la gestión de salud, donde el CASMU enfrenta a otras mutualistas, pero sigue siendo una marca muy importante, una organización de entre las primeras del sector. Y aquí en la microgestión está toda la discusión de cómo cada uno de ustedes, médicos capitalizadores, gestiona los fármacos, enfrenta esta situación de efectividad clínica de los tratamientos que se utilizan y cómo los tiempos de espera en el tratamiento de los pacientes a veces los complejiza y entonces un tratamiento que resuelto en 15 días podía andar bien, después de 3 meses puede llegar a ser totalmente otra patología. Así que todas estas esferas económicas, la macroeconomía, la parte de la gestión sectorial en salud y la de las organizaciones, va afectando el funcionamiento del CASMO. Aquí les quería comentar muy brevemente que hay una cosa que estuve leyendo en los documentos que se me suministraron y que es un tema súper importante, que es no solo que el CASMU tiene alrededor de 206.000 beneficiarios, sino que lo importante es entender y conocer y manejar qué tipo de patología enfrenta esta población. Entonces, hablando hoy con algunas de las autoridades, ¿se maneja si la población es una población de tercera edad o es toda población joven? ¿Se maneja qué enfermedades crónicas se tienen dentro de esta población? Bueno, lo vamos a ver dentro de 5 minutos, cómo el poder entender y manejar bien el rango etario, cuántas personas están en la tercera edad de los que son atendidos, después nos lleva a cómo gestionamos la patología de ese grupo etario. Entonces, una de las claves acá es identificar lo que se llama la carga de enfermedad, de qué se enferma y de qué se muere la población que atendemos. Y a partir de ahí, obviamente, los tratamientos que corresponden a esas enfermedades y cómo gerenciamos mejor. Si nosotros seguimos razonando como profesionales que tratan lo agudo, pero en realidad hay una población, un 30% de la población que es de la tercera edad y está cronificada, no podemos gerenciar bien esas patologías. Tenemos que ir hacia un modelo de tratamiento de enfermedades crónicas. ¿Qué quiere decir eso? Los pacientes, ustedes lo saben mucho mejor que yo, disculpen el atrevimiento, los pacientes no es que se resuelven en una consulta. El paciente está en tratamiento, es un paciente crónico, hay que darle seguimiento, hay que monitorearlo y hay que tenerlo bajo
cierto seguimiento, porque si no se descompensa y es toda una situación compleja para el paciente, para su calidad de vida y para la institución, porque tiene que hacer un esfuerzo mucho más grande y más costoso. Bueno, esto intentaba hacer, pero a estas distancias no se puede, más o menos la estructura del sistema de salud de Uruguay, quiénes son los usuarios, quiénes son los que dan los servicios, los prestadores y quiénes son las fuentes de financiamiento. Bueno. Entonces, esto es lo que yo les decía, tenemos que razonar más o menos, el CASMU no funciona en abstracto, está básicamente dentro de un contexto donde la macroeconomía y los precios de insumos y los valores de dólares son claves, está en un tema de un sector bastante competitivo, donde como decía recién el doctor Ariosa, la masa de beneficiarios de las mutualistas de Uruguay ha crecido considerablemente, alrededor del 20-25% podríamos decir, y el CASMU en ese tiempo lo que ha hecho ha sido perder un 2-3% de sus beneficiarios. Yo creo que ese argumento le podemos dar una vuelta más, que es la siguiente. Es decir, la preocupación no es solo que ha perdido 4.000 beneficiarios, usuarios, sino que ha dejado de crecer. Entonces, en realidad, el CASMU ha perdido alrededor de 20.000 usuarios, pues son 4.000 los que no creció y otros 16.000 que se perdió de captar. Entonces, esa es la dimensión de una institución muy importante, líder en su momento, importante en el sector, con una marca reconocida, que se está perdiendo de crecer y que esa tendencia puede hacerse más compleja en el futuro. O sea, se puede ir deteriorando todavía mucho más. Entonces, ¿por qué les digo eso? Porque cuando ustedes analizan la situación de la institución, tienen que ver cuáles son las fortalezas y debilidades que tiene esta institución, como se decía recién, y cuáles son las oportunidades y amenazas. La oportunidad en este momento es ponerse con todas las energías a revertir esa pérdida de socios y ver cuáles son los resultados de esas encuestas a los socios para ver cómo revertir esa situación. Bueno, en general los economistas cuando hablamos de organizaciones hablamos de señales. Nos parece muy importante, crítico, el que haya señales internas, indicadores de gestión, pero que sean no solo para la directiva, sino que sean para todos los médicos capitalizadores. Es que todos sepamos en qué zonas de la organización del CASMU el CASMU está fuerte, tiene fortalezas y en qué zonas está débil y hay que reforzarlo. Esto yo lo he visto en Argentina, en Chile, en organizaciones cooperativas donde realmente todos los profesionales de la casa están identificados con el grupo como tal y se hacen estos grupos de trabajo, discusiones, generación de ideas y se van consensuando para ir avanzando. Entonces es clave tener identificado quiénes son los actores del mercado, de la parte externa de la institución, que son las otras instituciones como las otras mutualistas, e internamente quiénes son nuestros grandes sectores que funcionan dentro de la institución, como los médicos capitalizadores, los proveedores y los beneficiarios. Bueno, yendo específicamente a la parte económico-financiera, la situación que hemos detectado es bastante compleja. Hay una estructura financiera con un patrimonio neto negativo, eso quiere decir que los pasivos son muy importantes, hay un capital de trabajo negativo y si bien ha habido alguna mejora en la recaudación y en los costos, los márgenes de rentabilidad son reducidos. Y sobre todo esto también que le decíamos, que la tendencia aquí es que la reducción de beneficiarios y el aumento de beneficiarios dentro del sistema ha sido muy importante. Entonces se ha dejado captar muchos beneficiarios. Otra de las cosas que son identificables a partir de los estados financieros es esto, es el reducido nivel de venta de servicios. O sea, muchas veces los servicios, el dar servicios hacia otras instituciones puede ayudar a hacer funcionar toda la institución y todo puede funcionar mejor. Una institución que tiene 200.000 beneficiarios tiene economías de escala, lo que se llama
económico-financiera y de prestaciones para tener capacidad ociosa y para brindar otros servicios a personas que no son exactamente el CASMO. Entonces, ahí ese es un punto importante, el de señalar las ventas de servicios. Aquí, bueno, los indicadores que dan positivos son los márgenes, pero toda la parte de pasivos está dando negativa, que es un poco lo que decíamos antes, que los márgenes son muy negativos en la parte de patrimonio neto negativo y la otra parte era la parte de pasivos. Uno de los temas claves en gestión de organizaciones es el capital de trabajo. En el caso del CASMO, el capital de trabajo es negativo, ven que aquí nos da un menos 20%, y eso nos requiere que el CASMO se endeude para tener capital de trabajo para funcionar operativamente año tras año. Entonces, haciendo un análisis de la tendencia, podríamos decir que el pasivo corriente es del 9%, es elevado, y se ha reducido el pasivo no corriente, es decir, de más de un año, pero cuando la tendencia tendría que ser al revés. El pasivo, las deudas, tendrían que tratar de escalonarse y pasarse para adelante y no tener todos los vencimientos ahora. Lo que decíamos recién, el capital de trabajo es negativo y el patrimonio neto también es negativo. Entonces, estas son claves de que hay una parte económico-financiera que está negativa y que de no revertirse, el CASMO va a tener que seguir endeudándose para tener más capital de trabajo y para atender esos pasivos negativos. Bueno, una de las cosas que les decía al principio es esto, es el tema de los pacientes crónicos. Ustedes tienen hecha esta discusión sobre si el CASMO maneja una población joven o una población de tercera edad. En general, a nivel mundial se discute que el modelo de pacientes crónicos es un modelo clave porque hay que cambiar la cabeza de la gestión. Entonces, de acuerdo con algunos datos que recibimos, la tercera edad es el 26% de la población que atiende el CASMO, mientras que otras mutualistas manejan el 16% y Médica Uruguay ya se ha concentrado en la gente más joven y maneja solo el 7% de su población arriba de 65 años. ¿Esto qué nos trae acompañado? Hay pacientes crónicos, es decir, que no se atienden y dejan de venir a la guardia o dejan de venir a la consulta, sino que periódicamente, mes a mes, tienen que ser controlados y esos pueden ser controlados en consultorio o modernamente se empieza a controlarlos a distancia. Por eso decimos que hay un modelo, hay que cambiar el modelo y hay que ir hacia un modelo que se pueda hacer un seguimiento a distancia de los pacientes crónicos. Y también que todo sea cada vez más ambulatorio. Esto gráficamente se ve aquí, en esto que se llama la pirámide de la Kaiser permanente. Este es el enfoque de gestión que se utiliza en muchas instituciones, en donde lo que se trata es que la población en general está aquí en rojo, no sé si lo llegan a visualizar, y después de aquí para arriba, que son los pacientes crónicos, hay muchos que se le va dando capacitación, típicamente el caso de los diabéticos, otros que requieren algún grado de profesionales de atención más continua, y finalmente los del 5%, que muchas veces, esto lo hemos demostrado económicamente, te requieren el 35% del gasto. O sea que vos tenés enfrente una población cuyo 5 o 10% te genera 30 o 40% del gasto que está gastando la institución. Esto se llama gestión de pacientes crónicos y su análisis comparado, relacionado con los temas de gasto. Esto es una de las claves, esto ocurre en todos los países desarrollados y con la alta edad promedio que tiene la población de Uruguay y más el CASMO en particular, sería recomendable que ustedes avanzaran hacia hacer estos análisis integrados de gestión de pacientes por un lado y los costos asociados con eso. Bueno, cerrando esto, les diría que lo que se impone aquí es hacer recomendaciones de una rápida auditoría de gestión de pasivos y de capital de trabajo. ¿Por qué estos pasivos son tan elevados? ¿Por qué no se pueden espaciar y plantear pasivos endeudamientos de acá a 2 o 3 años y tratar de cambiar esta figura de unos pasivos tan elevados en el corto plazo? Lo segundo es lo del capital de trabajo. El capital de trabajo también hay que cuidarlo
para no volver a endeudar la institución año a año para hacer el funcionamiento. Está todo el tema de análisis de riesgo financiero de los fideicomisos, que es otro tema que hay que analizar bien en detalle y entender su funcionamiento. Lo que decíamos recién de las patologías crónicas y de los costos. Por ejemplo, un caso típico de esto, uno lo puede ver en organizaciones de seguro españolas, hasta en planes de salud de comunidades autónomas, como el Plan de Salud del País Vasco, de donde un señor Bengoa, que fue ministro de Salud del País Vasco, es uno de los promotores de este enfoque. Y por último, creemos que ustedes tienen una importante fortaleza en el concepto de los médicos capitalizadores y de que si bien se han hecho algunos intentos de motivar a una mayor participación de este grupo humano, es importante desarrollar nuevas herramientas como lo que pusimos acá que se llaman los contratos programa, contratos de gestión, como ir teniendo metas explícitas para los grupos e ir discutiéndolas, ir consensuándolas y después ir evaluando por resultados, pero a su vez también generar algún tipo de motivaciones e incentivos que permitan a los grupos de profesionales médicos que van logrando metas tener algunas condiciones más favorables de desempeño. Así que bueno, esta sería la propuesta de hacer una auditoría de todos estos puntos que están críticos hoy en día y empezar a cambiar la cultura hacia un modelo más de gestión de pacientes crónicas y de motivar y generar mejores condiciones para el principal cliente interno que son los médicos capitalizadores. Así que yo terminaría ahí. Muchas gracias.